nosotros tenemos problemas? ¿Hay alguien aquí que no tiene problemas? ¿Puedo ver su mano? Gloria a Dios, aquí hay una. Santo el Señor. Pero todos hemos tenido problemas en la vida, en alguna etapa de nuestra vida. Pero ¿cuántos han sentido que han llegado problemas a su vida que son mucho más grandes de su capacidad para resolverlos? ¿Puedo ver su mano? Que han tenido problemas que usted dice, a la de esta no sé cómo voy a salir y es demasiado para mí resolverlo. ¿Qué se hace cuando uno tiene problemas que superan nuestra capacidad de resolución? ¿Qué hacemos cuando estamos ante diagnósticos de los cuales nos dicen, por ejemplo, no hay cura? ¿O qué hacemos cuando estamos en el día final de un plazo, de una deuda que no podemos pagar? ¿Qué hacemos cuando estamos al punto de un divorcio y problemas que nos superan completamente en nuestra habilidad de resolver ya? Ese es el momento cuando lo mejor que podemos hacer es dejar las cosas en las manos de Dios. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Dígale a su vecino, déjalo en las manos de Dios. Déjalo en las manos de Dios. Obviamente, mi amado hermano, obviamente que Dios nos ha dado a todos nosotros capacidades especiales para que lo que podamos hacer por resolver nuestros problemas en la vida lo hagamos. Pero cuando no podemos hacer lo mejor que podemos es dejarlo en las manos de Dios. Ahora usted dirá, pastora, ¿pero qué significa exactamente dejar un problema en las manos de Dios? Mucha gente quizás le ha dicho a usted, deje su problema en las manos de Dios, y usted se puede quedar, ¿qué exactamente lo que me está diciendo? ¿Qué significa dejar un problema en la mano de Dios? Hoy vamos a usar una historia de un hombre que tuvo un problema que él no podía resolver. Y vamos a ver a través de este ejemplo bíblico qué significa dejarle a Dios un problema en sus manos. Me quiero referir a un hombre que, según el testimonio bíblico, se ganó el título de el hombre conforme al corazón de Dios. Ya saben ustedes quién es, ¿verdad? El rey David, correcto. El rey David, déjenme darle algunas cosas de su currículum. El rey David había sido un muchacho, desde jovencito experimentó la capacidad de resolver problemas y estar ante circunstancias que otra gente no hubiera podido, ni siquiera con toda su fuerza, resolver lo que David resolvía. Yo creo que ni uno de los que estamos aquí, si se nos aparece un oso o un león, nos atreveríamos siquiera a enfrentarnos a eso, ni siquiera el intento haríamos. Pero el rey David, desde jovencito, él era el encargado de las ovejas de su padre, y dice la Biblia que cuando venía un león o venía un oso, él iba contra el león y contra el oso y podía, ¿verdad?, proteger a las ovejas, descuartizaba al animal y tenía grandes logros por su fuerza y su actitud ante la vida. También las historias más sorprendentes de la Biblia, usted las puede ver en el rey David. El rey David en una ocasión mató a un gigante ante el cual todos estaban temblando. Ante Goliat, la Biblia dice inclusive que los hombres de guerra más fuertes se orinaban literalmente. Ustedes se pueden imaginar a un comandante de un ejército orinándose. Y literalmente la Biblia dice que cuando todos los hombres de guerra miraban a Goliat, se orinaban. Pero cuando David llegó en esa ocasión,
Él, en vez de asustarse, no dice la Biblia que era un hombre alto. De hecho, de él se burlan por su estatura en esa ocasión. Sin embargo, él tomó el reto de matar al gigante. Casi no vemos en las Escrituras ni una sola batalla que David hubiese peleado que no haya ganado. Todas las batallas que a él venían, él las ganaba. Enemigo que venía contra él lo derrotaba. ¿Cuántos quisieran tener un currículum como ese, verdad? Que nada ni nadie se le puede enfrentar. Y esa era la experiencia de David. Pero llega un punto en su vida, y su relato, si usted quiere ver los detalles de este episodio en la vida de David, usted puede ir a 2 de Samuel, capítulo 15 hasta el 18, y ahí usted va a leer los detalles de lo que hoy vamos a estudiar. Hubo un suceso en la vida de David que lo superó. Él no pudo con eso. Él sinceramente se declaró que no iba a poder. Desde el principio de la amenaza, él se declaró que él no iba a pelear esa batalla. Y fue cuando su hijo Absalón, un muchacho que era el heredero al trono, la Biblia dice que este muchacho estaba desesperado por el poder de su papá. Él quería el puesto que su papá tenía. Y de hecho, si hubiese esperado, él era la persona que iba a quedar como rey. Pero él estaba demasiado desesperado. Y entonces este joven Absalón arma todo un complot para poder sacar a su padre rápido del reino. Dice la Biblia que astutamente él se iba a las puertas de la ciudad. Generalmente cuando usted ve en las Escrituras las puertas de la ciudad, ahí eran donde se hacían los juicios, donde, digamos, los jueces de la ciudad le resolvían los litigios a la gente. Entonces este muchacho Absalón se iba a las puertas de la ciudad y le decía: ¿de qué tribu eres? Entonces la gente le decía: yo soy de la tribu tal. Entonces comenzaba a hacer un trabajo. ¿Eres de esa tribu? Mi padre no resuelve los problemas, y tú tienes derecho como ciudadano a que se te resuelvan ya los problemas. Mira, como mi padre no puede resolvértelo, cuenta conmigo, que yo sí te lo voy a resolver. Y poco a poco, de esa manera, dicen las Escrituras que este muchacho Absalón fue ganándose la simpatía de todo el pueblo de Israel. De manera que llega un día en donde él sabe que tiene suficiente respaldo de gente como para ir a hacerle guerra a su padre. Llegó el día en que dijo: llegó la hora, ahora sí, yo voy a sacar por la fuerza a mi papá. No voy a esperar hasta que se muera para entonces buscar cómo ser el rey. Es impresionante, y esa es la diferencia entre muchos reyes y el rey David. El rey David, él recibió su profecía que él iba a ser el rey de Israel cuando probablemente tenía 15 o 16 años. Para cuando él ya era un hombre de 20, 21 años, ya era un hombre guerrero. Esa fue la oportunidad perfecta para armar un ejército, de decir: ¿qué voy a estar esperando que Saúl se muera? Voy a ir ya y de una vez lo voy a matar y lo voy a sacar. Sin embargo, él se esperó. Él esperó alrededor de 17 años hasta que fuese Dios el que lo iba a poner en el reinado de Israel. Su hijo Absalón no tenía la misma sabiduría ni la misma paciencia de su papá. Así que para sí mismo pensó y dijo: yo voy a matar ya a mi papá y yo voy a tomar el reino. La respuesta de David para esta ocasión demuestra que él automáticamente, cuando él ve que es su propio hijo el que lo va a derrocar, el que le está haciendo la guerra, David tiene una actitud bien interesante que vamos a estudiar. La Biblia dice, vamos a ver, en 2 de Samuel, capítulo 15, verso 12, que lo primero que David resuelve
ante un problema tan grande como la persecución de su propio hijo, es no pagar mal por mal. Pónganme ahí el punto, no pagar mal por mal. David escucha la noticia y automáticamente él pudo haber dicho: ¿qué me van a hacer esto? Si yo estoy acostumbrado a pelear y a derrocar al que se me pone por frente. Pero miren lo que pasa en 2 de Samuel, capítulo 15, verso 12, vamos a leer. Dice: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo, ¿qué dice la Biblia? Poderosa. Esta no era una conspiración cualquiera. La Biblia dice, se hizo poderosa. Y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. En el verso 13 dice: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de, diga conmigo, todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Si hubiese sido cualquier otra persona, esa no hubiera sido la respuesta natural de David. Pero no se trataba de cualquier persona, se trataba de su propio hijo. Y él no iba a hacer algo que naturalmente se puede hacer. Obviamente que David ni por cerca se le pasó en la cabeza ver a su hijo como un adversario, como un cualquiera. David sabía que en esta ocasión su adversario era una persona que él tenía que cuidar, una persona que él tenía que ayudar. Entonces, lejos de hacerle daño a su hijo Absalón, él decide mejor huir de él. En los relatos anteriores usted no ve a David huyendo absolutamente de nadie, pero esta vez es su hijo y él decide mejor huir. ¿Qué hace David ante esta situación? Ante esta situación imposible para él de resolver. Él decide que no va a hacer que Absalón muera por su mano. Él no iba a pagar con la misma moneda con que lo estaban persiguiendo. No iba a pagar mal por mal. Y esa es una de las cosas que debemos cuando estamos nosotros en pruebas y en situaciones difíciles, imposibles en nuestra vida. Tenemos que hacer una determinación. Y es que no importa qué tan grande es el problema, no importa qué tan grande es la adversidad, nosotros no vamos a rebajar nuestra fidelidad hacia la palabra de Dios. No vamos nosotros a hacer mal solo porque las cosas están mal, a hacer daño a otras personas solamente porque nos están haciendo daño a nosotros. David decidió: yo no voy a pagarle a mi hijo como mi hijo me lo está haciendo a mí. Muchas veces cuando nosotros estamos en situaciones imposibles para nosotros, lo primero que a veces hacemos es comenzar a hacer trucos y mañas, a hablar, a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y cuando comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera, eso no es esperar en Dios. Cuando uno comienza a batallar haciendo uso de cosas que están incorrectas, David sabía que no era correcto que un padre matara a su hijo. Y él dijo: por más que esté esto aquí difícil, yo no voy a hacerle daño a este joven. De hecho, cuando se enfrentan en batalla los ejércitos, él le suplica a su general y le dice: por favor, solo te pido que guarden la vida del joven Absalón.
Cuando uno está en cosas que lo superan a uno, pruebas que uno no puede con ellas, uno debe de mantener su integridad y su fidelidad. He conocido, por ejemplo, y he escuchado personas que dicen: me fue infiel mi esposo. Como me fue infiel, ¿sabe qué es lo que yo voy a hacer ahora mismo? Le voy a ser infiel también. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Pagando mal por mal. Quizás en un lugar estamos pasando por pruebas financieras y de repente vemos una oportunidad para tomar algo que no nos pertenece. Y muchas veces uno llega a la conclusión, bueno, y he escuchado personas que dicen, yo tengo necesidad, después lo repongo, y agarran cosas que no le pertenecen en ese momento. Esperar en Dios significa que uno va a tener la paciencia para que no importa lo malo que estemos pasando una situación, jamás vamos a dar mal por mal. Una persona que se apresura a hacer lo incorrecto solo porque su crisis lo está superando, esa persona no está dejando las cosas en las manos de Dios. Si usted quiere dejar las cosas en las manos de Dios, esto significará que usted por nada del mundo usará de métodos que a Dios le desagradan para salir de su situación. En una ocasión el rey David, mire qué bonito, en una ocasión el rey David, Dios le puso a Saúl en una cueva y él estaba ahí escondido. Y dice la Biblia que Saúl llegó a hacer sus necesidades. Y cuando él estaba haciendo sus necesidades, David vino y le cortó una esquina de su capa. Y después se arrepintió. ¿Cómo pude haber hecho eso al ungido del Señor? Acto seguido, él llama a Saúl y le dice: mi Señor, yo tuve la oportunidad de matarlo. Porque también la gente lo estaba instigando a David y le estaba diciendo, mire, le estaba diciendo, ahora usted mátelo, Dios se lo entregó en la mano. Y mira qué interesante lo que David dijo en esta ocasión. Primera de Samuel 24:3. Estos son unos años antes del evento que estamos hablando. David dijo, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. ¿Qué estaba diciendo David? Aunque yo tenga la oportunidad de hacerle daño a Saúl, yo no soy un impío. La impiedad, actuar como impío, es para los impíos. Tenía la oportunidad en ese momento de vengarse de su peor enemigo, pero David dijo no, de los impíos la impiedad. Yo no soy un impío. Dejar las cosas en las manos de Dios significa que nosotros no vamos a actuar mal cuando las cosas se ponen duras en nuestras vidas. La segunda cosa que hizo David en esta ocasión, ante esta gran persecución que él tenía, es seguir orando. Él siguió orando. Hay personas que dicen, yo ya le dejé esto en las manos a Dios. Y ya no se preocupan más por el asunto, ni oran, ni nada. No, dejar eso en las manos de Dios no significa de que no vamos a seguir orando. Entorpece, dice ahora, oh Señor, el consejo de Ahitofel. David tenía un consejero que lo traiciona y comienza a darle consejerías a su hijo para que arme una coartada para el papá, que arme un complot para matar a su papá. Y entonces cuando le llega la noticia a David, ¿qué es lo que hizo inmediatamente? Oró y le dijo, Señor, entorpece el consejo de Ahitofel. Dejar las cosas en las manos de Dios significa
que en el proceso en el que usted esté pasando la prueba o el problema, significa que usted continuará orando, que usted continuará dándole al Señor y dejándole al Señor en oración, en las manos de Dios, el problema que usted tiene. La Biblia dice en el verso 32, ahí mismo, que cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, y después sigue la historia, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Vemos a un hombre que en medio de su prueba y de su dificultad, lo que hizo fue seguir orando. ¿Qué hace usted y qué hago yo? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en grandes pruebas y en grandes dificultades? Algunos recurren al medicamento, pastillas para dormir. Algunos recurren a muchas cosas. Y los cristianos tenemos esta costumbre. Tenemos la costumbre de decir cosas como, bueno, ya lo único que queda es orar. Eso no debe haber sido lo único que queda. Eso debió haber estado al principio, en el centro y al final de toda la prueba que usted está pasando. Dios quiere escuchar nuestra oración. Quizás hay cosas, hermanos, que no se mueven en su vida porque no está orando. Dejar las cosas en las manos de Dios significa de que nosotros vamos a presentar a Dios nuestro problema consistentemente. Esperar en Dios también significa que no importa lo que estoy pasando, yo voy a creer que al final Dios me va a bendecir. Cuando uno está esperando en Dios, ¿qué es lo que tiene que esperar? Bendiciones. Porque de Dios no va a venir nada malo para nuestra vida. Si uno está esperando en Dios, debe de esperar que Dios te va a bendecir. Pero si estamos en medio de la prueba y estamos maldiciendo y muchas veces hasta maldecimos a Dios, eso no significa que estamos dejando nuestras pruebas en las manos de Dios. Esperar en Dios significa que le vamos a creer que Él nos va a bendecir. La Biblia dice que en una ocasión sale este hombre a maldecir a David. Y miren lo que le dice en 2 de Samuel, verso 16, 5 al 8. Dice, mientras el rey David llegaba a Bahurín, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Simeí, hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl. Les arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban. Y este hombre, mire lo que le dice a David: vete de aquí, asesino y sinvergüenza, le gritó a David. Imagínense, ustedes saben, ya he escuchado ese dicho que dice que cuando llueve truena también. A David no solamente le estaba lloviendo, le estaba tronando, era un huracán lo que le estaba pasando. Él está huyendo de su hijo y encima de eso una persona sale y le comienza a decir: vete de aquí, asesino, sinvergüenza. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted está en las peores pruebas de su vida, no hay quien le falte y quien le salga para decirle cosas para herir su corazón? Ese es el diablo que muchas veces usa gente, porque sabe que uno está a punto de desmayar y entonces manda gente para decirle: le voy a dar su ayudadita para que se caiga más rápido, para que se desanime más rápido. Y este Simeí le sale al encuentro a David y le dice: asesino, sinvergüenza. Pero me impacta la respuesta de David. Dice la Biblia que inmediatamente los hombres que iban con David sacan la espada y le dice: yo voy a pasarle la cuenta. ¿Quién es este perro para hablarle así al ungido del Señor? Y David le dice: no le hagan nada. Y mire lo que le dice en el verso 12. Dice: tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que recibí hoy. David
¿sabe lo que hace en su momento de prueba? Comienza a confesar y a declarar de que de todos modos, aunque él esté pasando lo que está pasando, tiene un Dios que convierte la maldición en bendición. Tiene un Dios que agarra todo lo que la gente nos dice y nos tira para maldecirnos y para dañarnos y lo convierte en bendición. Esperar en Dios significa que usted, cuando esté en esos momentos difíciles en su vida, usted no va a temer cuando lo están maldiciendo. Al contrario, va a decir: no importa cuánto me maldigan, si me echan todas las maldiciones del mundo, tengo un Dios que tiene poder para convertir toda maldición en bendición. Eso es dejar las cosas en manos de Dios. Eso es dejar las cosas en las manos de Dios. Fue fácil para David. Hubiese sido fácil para decirle a sus hombres: ¿sabe qué? Mátelo. Pero David dice: no, déjenlo, porque Dios se va a apiadar de mí y todas las maldiciones que este hombre me está diciendo van a ser en bendición. Y eso mismo pasará con usted si usted deja las cosas en las manos de Dios. Quizás muchas veces usted esté sufriendo algún tipo de persecución injusta y usted quiere que Dios lo defienda. Pero Dios no lo defiende, ¿sabe por qué? Porque usted se está defendiendo usted mismo. Hay un dicho que me encanta que dice que Dios no saca su... ¿Cómo es? Que Dios no nos defiende porque nos ve que tenemos la espada en la mano. Esperar en Dios es esperar que Él lo bendiga. Y David hizo exactamente eso. Dios me va a bendecir aunque me estén maldiciendo. No tenemos la necesidad de responder con maldición para atrás. No tenemos necesidad de estar atorturados porque alguien nos está maldiciendo. Es confiar en el Señor y decir: no importa, Dios me va a bendecir. En muchas ocasiones venía una persona y quizás maldecía mi vida. Y en el momento obviamente que me dolía, porque duele cuando le tiran maldiciones a uno. Pero aprendí que teníamos que dejar las cosas en las manos de Dios. Y de hecho la Biblia dice: no busquen la venganza. Y el Señor dijo: mía es la venganza, yo voy a dar el pago. Y a veces uno tiene que soltar la ira que tiene contra alguien y decir: esto lo dejo en las manos de Dios. Y muchas veces pasa, si usted deja eso en las manos de Dios, se cumple lo que dice el Salmo 23. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué significa eso? Que Dios comienza a bendecirlo tanto a usted en presencia de la gente que lo está angustiando, persiguiendo y maldiciendo. Eso significa de que aquellas personas que lo están maldiciendo se van a dar el disgusto de verlo a usted prosperado. Pero eso sí, usted deja las cosas en las manos de Dios. También David, y con esto termino, dejar las cosas, hizo algo. Y yo digo, eso es dejar las cosas en las manos de Dios. David escuchó consejos. Diga conmigo: escuchó consejos. Miren, muchos de nosotros muchas veces en la vida tenemos complejos de Superman. Nos envalentonamos y decimos cosas como: a mí nadie me dice nada. Yo no necesito que nadie me aconseje. Pero mire, busque ayuda. ¿Qué ayuda ni qué nada? Ya sé lo que me van a decir. Y no buscamos ayuda porque sentimos que tenemos superpoderes. Pero la verdad de las cosas es que esos superpoderes no son nada cuando tenemos tremendos problemas. David hizo esto con mucha sabiduría.
La Biblia dice de que cuando ya se está armando la batalla final, él le dice a sus comandantes: yo voy a ir con ustedes. Segunda de Samuel 18:2. Este David jamás mandaba a alguien a pelear sin que él iba primero. Bueno, solo una ocasión y le fue muy mal con eso. Y él dijo: yo voy con ustedes. Aprendió la lección. Pero sus hombres, vamos a ver en el verso 3, dice: pero sus hombres se opusieron y terminantemente insistieron. Le dijeron: no vaya al rey. ¿Sabe por qué? Porque usted es el foco de la batalla. Ellos no quieren al ejército, ellos lo andan buscando a usted. Usted vale 10,000 hombres. Quédese. Entonces mire qué interesante lo que David hizo. En el verso 4 dice que les contestó: si ustedes piensan que ese es el mejor plan que dice, lo seguiré, respondió el rey. En otras palabras, ¿qué es lo que usted ve aquí? Una persona de corazón humilde que está dispuesta a ser guiada y aconsejada también por otros. Una persona que sabe que no tiene todas las respuestas. Una persona que sabe que necesita también de otras personas para poder superar su problema. Quizás la respuesta de Dios para su vida y la mía cuando estamos en problemas que no podemos superar será que usted y yo tengamos la humildad para buscar ayuda y para pedir consejo. Si usted se queda solo peleando su batalla sin que nadie pueda ayudarlo, sin que nadie le pueda decir: mire, esa montaña que usted cruzó está por que la miren posible, yo ya la pasé. ¿Cuántas veces nos perdemos de cosas, de las soluciones de Dios que pueden venir a través de otras personas? ¿Por qué? Por orgullo, porque eso solamente viene de un corazón orgulloso. Pero hay gente que simplemente no se deja ayudar. Y quizás es la respuesta de Dios para su vida. David se dejó ayudar, buscó ayuda. Dejar las cosas en las manos de Dios también significa estar dispuesto a que Dios mueva a otras personas para ayudarlo a usted. No tenemos superpoderes, queridos hermanos. Necesitamos a otras personas. Y muchas veces Dios le va a mandar el consejo en gente que usted ni se lo espera. Hay veces yo estoy estancada en mi mente, me siento embutida la mente, y de repente quizás es hasta mi propia hija la que me da un consejo. Y que le voy a decir: no, ¿qué? Los papeles están invertidos, yo soy la mamá, a mí no me digas nada. No, la escucho también, porque Dios puede usar hasta la persona más sencilla para mandarle la ayuda que usted necesita. No sea orgulloso. Y dejar las cosas en las manos de Dios también significa que estaremos dispuestos a recibir la ayuda de otros, consejo de otros. Yo no sé la situación que usted está pasando. Si usted dice: no, pastora, yo resuelvo esto, está bien. Pero si usted ya llegó a la conclusión y dice: intenté y no resuelvo esto, haga estas cosas que hizo David. ¿Sabe lo que significa tener un corazón conforme al corazón de Dios? Lo que significa es que voy a hacer las cosas a la manera que Dios las hace. ¿Por qué Dios se agradó tanto de David? Porque mientras otros hacían barbaridades, él esperaba en Dios, él oraba, él buscaba ayuda, era un hombre sencillo, humilde. Por eso Dios dijo: este tiene mi corazón. Y ojalá que el Señor diga a cada uno de nosotros eso, ¿verdad? Que tenemos su corazón. Y que cuando usted esté encontrándose
con montañas y problemas que lo superen a usted, usted puede hacer estas cosas que hizo el rey David en la batalla más dura de su vida. No hubo otra batalla para David, ni cerca semejante a esa, porque se trataba de su hijo. Al final, para terminar la historia, déjeme de contarle. El ejército de David vence al ejército de Absalón en un 2-3. Pero Absalón muere. La Biblia dice que David lloró por la vida de este muchacho. No le importó nada más que lo que estaba pasando con su hijo. Dios removió el problema. David tuvo una pérdida, perdió a su hijo. Pero lo importante aquí es que él hizo siempre lo correcto. Amén. Que usted pueda hacer lo correcto.